Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de SEO Open Day. La actividad de hoy se titula BIM y entornos colaborativos. En esta oportunidad recibimos a Paula Hertel, docente de la carrera de arquitectura de la Universidad de Palermo, quien le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También le quiero agradecer a todo el público que se está sumando a la sala. Les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para ir haciendo sus y comentarios que vamos a estar leyendo y respondiendo sus dudas. Ahora sí, podemos dar comienzo. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por estar a todos. Voy a pasar a compartir pantalla, así damos inicio a la presentación. Y bueno, hoy vamos a hablar de BIM, pero no vamos a hablar de BIM como estamos acostumbrados a hablar de BIM, sino que vamos a darle una perspectiva un poco diferente, vamos a bajar un poco a tierra, vamos a dejar tantos conceptos teóricos que a veces que nos abruman un poco cuando hablamos de BIM, y vamos a ver un poco más, vamos a hablar un poco más del día a día, de la idiosincrasia, de las dificultades que encontramos para implementar BIM y otro tipo de metodologías nuevas, porque BIM ya fue superado por un montón de otras cosas. Entonces, ¿cómo tenemos que adaptarnos para caminar, para transitar este camino nuevo que nos toca a los que nos dedicamos al campo de la construcción y de la arquitectura? ¿Por qué llegamos hasta acá y cómo tenemos que seguir? Porque todo lo que está sucediendo y todo lo que es BIM y todas las metodologías aplicadas y la tecnología aplicada a la construcción no es más que una evolución natural de lo que viene sucediendo a nivel global y en otras disciplinas. Así que vamos a arrancar, obviamente, la primera slide o la segunda no podía dejar de ser esta, donde dice qué es BIM, donde nos preguntamos qué es BIM, y la verdad es que no vamos a hablar de qué es BIM hoy, como les dije antes, todos asumimos que ya sabemos lo que es BIM, ya sabemos que BIM está entre nosotros, pero sí vamos a ir viendo cómo fue evolucionando toda esta cuestión de BIM, de dónde salió y a dónde llegó y hacia dónde se dirige. BIM quiere decir, sabemos, que quiere decir Building Information Modeling. Así nació, como Building Information Modeling. ¿Qué quiere decir? Modelar la información de un edificio. El problema es que la palabra modeling nos generó un montón de problemas, porque los arquitectos tenemos algunos vicios de profesión que nos lleva todo a pensar en el 3D y en el render, y en la parte proyectual, y en la parte gráfica. Entonces nos concentramos en modelar el edificio. Nos olvidamos de todo lo que había atrás y nos concentramos simplemente en esto, en tener algo hasta sobremodelado, si se quiere, que le poníamos hasta la bici, los muebles, la plantita, los detallecitos, nos quedamos en el detalle, si se quiere, nos quedamos en el dibujito, y le poníamos colores y demás, y nos olvidamos un poco de esto. Entonces terminamos saliendo de BIM y nos quedamos en el 3D, que son cosas, hoy sabemos que son cosas totalmente diferentes. Pero todo eso nos costó un montón de camino transitar, de entender que BIM no era Building Information Modeling, sino que en realidad era manejar la información del modelo, o del edificio, no era modelar la información del edificio, sino que era gestionar esa información. Entonces, cuando aprendimos que no solo teníamos que modelar, sino que teníamos que gestionar toda esa información, ahí fue cuando empezamos a descubrir que había un montón de cosas y de complejidades mucho más allá del dibujito, que teníamos que
que gestionar cuestiones que tenían que ver con la logística, con tener las cosas, con la planificación de tareas, con el ciclo de vida del edificio, con coordinación de disciplinas, de que teníamos que trabajar, aprender a trabajar de manera simultánea entre diferentes integrantes de un mismo equipo, que teníamos que gestionar la documentación, porque antes hacíamos un dibujo en CAD, le poníamos un rótulo, hacíamos lo que yo digo que en general es chanchada, que ploteábamos desde el model, le poníamos un número ahí, si los números de lámina nos quedaban más o menos, no importaba, y ahora nos empezamos a dar cuenta que para poder trabajar de manera correcta, si se quiere, en BIM, para que funcione BIM, hay que seguir procesos, hay que respetar procesos, y hay que hacer las cosas de determinada manera. Eso en CAD no nos pasaba. Nosotros en CAD lo único que hicimos fue pasar de dibujar en un papel a dibujar en la computadora, pero seguían siendo líneas, aprendimos que era un bloque, pero había gente que dibujaba todo en un solo layer, nos olvidamos de las puntas. Bueno, eso en BIM dejó de pasar. Tuvimos que adaptarnos a que las cosas tienen que ser de determinada manera, porque si las cosas no son de determinada manera, no funcionan. ¿Podemos no adherir a los procesos? Sí, podemos no adherir a los procesos, podemos no tener procesos ordenados, pero no estamos trabajando en BIM. Estamos trabajando en 3D, y no hay nada más, y es un desperdicio de recursos, porque si tenemos que pagar una licencia, o tenemos que aprender un nuevo software que tiene un montón de potencial, lo que estamos haciendo es desperdiciar toda esa energía, toda esa potencialidad que podemos aplicar a nuestro proyecto para que nuestro proyecto sea mucho más eficiente, la estamos desperdiciando. Entonces, cuando empezamos a ver que BIM, o que Revit mismo, porque muchas veces, ¿se acuerdan que al principio estaba automáticamente relacionado BIM y Revit, bueno, después empezó Archicad, que en realidad ya existía de antes, entonces había como mucha confusión, es BIM, es Revit, es 3D, es SketchUp. ¿SketchUp es BIM? No, SketchUp no es BIM, SketchUp es 3D. Puedo gestionar información, me puede servir, porque ¿qué es gestionar información? Gestionar información es es justamente que los datos circulen a través de ciertas herramientas y a través de todos los integrantes del equipo para que el proyecto sea lo más eficiente posible. Y la verdad es que con SketchUp, más que alguna imagen y alguna cosita, no, o sea, podemos comunicar alguna cosa, pero no podemos gestionar esa imagen, esa información. No tiene información inteligente. No la podemos relacionar, no la podemos exportar a una base de datos, no podemos hacer cómputos, o sea, tiene sus limitaciones. Pero bueno, me derivé con SketchUp. Volviendo a todas estas cuestiones que empezamos a descubrir de que teníamos que concentrarnos en los procesos, que no era lo mismo hacerlo de una manera que de otra, ahí fue donde nos sentimos abrumados, y lo que dijimos fue, no, la verdad que BIM, o sea, todo bien, pero no, hay que saber usarlo, es muy complejo, no tenemos tiempo, hay que comprar licencias, no se justifica porque yo hago obras chicas, la verdad es que yo computo en Excel, no, la verdad es que es muy difícil. Al final tardo más, además mis asesores apenas usan AutoCAD, entonces no los puedo obligar a usar Revit, entonces nos frustramos y dejamos de usar BIM o de usar una metodología. No me gusta usar ya la palabra BIM porque me parece que la palabra BIM ya perdió significado, que ya no trabajamos en BIM, ya la forma de trabajo en general cambió muchísimo. Entonces, para no seguir relacionando la sigla BIM con Revit o con 3D, me parece que es más grande. Ahora igual vamos a pasar a eso. Entonces lo que sucede es que cuando vemos que hay que aplicar tanto proceso,
lo que hacemos es simplemente hacer un modelo en Revit y después pasamos a documentarlo en 2D. Entonces, al final, nuestros entregables, si bien nuestra herramienta de trabajo es una herramienta BIM, como Revit, por ejemplo, o Archicad, nuestros entregables pasan a ser láminas en 2D. Y entonces ahí estamos desaprovechando todo el potencial que realmente tiene Revit. O sea, no hay nada más antieconómico que hacer un modelo para documentar en 2D. Ese es el uso del modelo más caro y más sin sentido, porque la verdad es que para documentar tranquilamente podría exportar, o podría hacerlo en CAD. Hay muchos otros usos del modelo que son mucho más eficientes que una documentación. Pero como nos da miedo o nos da incertidumbre, o hay que empezar a capacitarse, como que lo abandonamos. Y lamentablemente, si no nos adaptamos, y vamos a terminar quedando afuera. Así como hoy por hoy no hay nadie que dibuje a mano, una documentación de obra no se hace, es impensable que alguien la haga a mano, más allá de algún croquis o alguna cuestión más visual, pero la documentación formal de obra nadie la hace a mano. Bueno, en el futuro nos va a pasar lo mismo con todas estas metodologías y con todas estas tecnologías que tenemos. O sea, de alguna manera nos vamos a tener que terminar capacitando y adaptando. No hay chance, no hay chance. Porque hace unos años, yo hace unos 15 años que estoy con este tema, y había un tiempo en el que se planteaba la duda, ¿BIM sí o BIM no? ¿Lo necesitamos? ¿Es realmente tan bueno? Y hoy ya nadie lo discute. Entonces, hemos evolucionado tanto, como les dije, BIM quedó atrás ya, que no tenemos escapatoria. A los que más no les cueste hacer el cambio cultural, bueno, quizás quedan afuera, pero lamentablemente el camino es este. Y no está de más nunca entender y tomarnos un minuto para pensar cómo llegamos hasta acá. Porque no es que una persona a la mañana se levantó y dijo, voy a trabajar de esta manera. No, es todo parte de la misma evolución que tiene el mundo, de la globalización, de la evolución natural de la tecnología. En la antigüedad, las civilizaciones estaban dispersas, no tenían forma de comunicarse entre sí. Los egipcios trabajaban sin ingeniería de detalle, trabajaban sin documentación ejecutiva. Seguramente habría capataces y directores de obra y jefes de obra a su manera, pero no había todo el proceso, los procesos que tenemos ahora. Y además no se enteraban de que en México y por ahí bueno, en esa época en Europa estaban pasando cosas similares, o la Mesopotamia no se enteraba que se estaban construyendo pirámides. O sea, cada uno estaba en su lugarcito, eran compartimentos estancos, cada civilización en lo suyo, cada civilización a su manera, y eso obviamente cambió. Y hoy por hoy estamos hipercomunicados, tenemos una tecnología que nos supera en muchos aspectos, y hoy por hoy tenemos, yo creo que el 70 o el 80% de los proyectos grandes que existen dando vueltas por el mundo, no vamos a hablar de nuestro país, porque nuestro país además es una excepción, pero mismo los proyectos grandes que hay en nuestro país, no están hechos todos en un mismo lugar. Vamos a tener equipos trabajando en un país, por ahí en las instalaciones, y vamos a tener otro equipo que está trabajando en otro lado, haciendo el paisajismo, y otro equipo en otro país haciendo el interiorismo. O no sé, a mí personalmente me está pasando que tenemos un proveedor de una tecnología para hacer el hormigón que está en Malasia, entonces hay que intercambiar información con ellos. Entonces,
y no estamos hablando de obras demasiado grandes y que suceden acá. Entonces, la globalización hace, y la aplicación de la tecnología, hace que tengamos que buscar procesos comunes para que los entendamos todos, y para que los proyectos se puedan hacer de esta manera. Porque si no tenemos un lenguaje común entre todos, no vamos a poder, entre equipos de diferentes países, no vamos a poder llevar a cabo nunca una obra de manera exitosa. Está claro que si hay algo que no vamos a poder hacer nunca, o al menos por ahora, es ejecutar una obra a distancia, ¿no? Alguien va a tener que estar en el sitio, levantando ladrillos o colando hormigón, pero el trabajo remoto también aumentó muchísimo, y es como una cuestión también de aplicar complejidad. La verdad es que agregamos complejidad a algo que antes no era tan complejo, pero la realidad también es que tenemos exigencias, el mundo fue cambiando y fue virando exigencias diferentes, tanto desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, en obra, o desde el tema de la planificación, o un montón de cuestiones que la obra se fue poniendo, mismo los márgenes por ahí económicos son otros, entonces ahora estamos mucho más enfocados en optimizar esas cuestiones, que antes por ahí eran más holgadas o eran diferentes, pero tienen que ver, todas, es importante que tengamos en cuenta que es parte del mundo, que la construcción está inserta, es una disciplina más adentro de todo lo que sucede. Entonces, como les decía al principio, pasamos de construir cada uno en un lugar estanco, donde no había demasiada interacción con nada, a llegar a CAD, que fue lo primero que sucedió en materia digital, cuando aparecieron las computadoras, pero dibujábamos simplemente con líneas y textos. Después, bueno, pasamos por ahí a modelar en arquitectura, entonces son las primeras, cuando vemos la famosa línea de tiempo de evolución de BIM. Fíjense que en la parte de CAD no aparecían ni los procesos ni la parte de datos e información. Esto para nosotros, para la arquitectura y para el campo de la construcción, fue algo realmente nuevo, porque en general la construcción no es una ciencia o una disciplina de vanguardia donde aparecen grandes cosas y grandes descubrimientos, sino que es al revés, como que tomamos la tecnología que se fue aplicando en otras industrias y la tratamos de aplicar en la construcción. Así también tenemos problemas, porque no todo lo que es aplicable a otra industria es aplicable a la construcción, ¿no? Después lo vamos a ver un poco más en profundidad, el límite de dónde podemos hacer copy-paste de una metodología. Pero sí es cierto que cuando empezamos a aparecer además los frikis de la tecnología y de trabajar de manera ordenada y de los procesos, bueno, todo esto fue evolucionando, fue creciendo, y donde empezamos a mezclar también lo que era 2D con lo que es 3D o con lo que es gestión de información. El CAD sabemos que no va a desaparecer y no está mal que siga existiendo el CAD y no está mal interactuar con el CAD. Porque justamente el secreto está en encontrar la herramienta más adecuada para cada actividad. No es necesario que tengamos 90, después lo vamos a ver, pero no es necesario que tengamos 90 licencias de Revit y de la suite, de Autodesk y BIM 360 y Archicad, no hace falta que tengamos todo, es parte de la eficiencia justamente, es saber qué queremos hacer y qué necesitamos para hacer eso de la mejor manera posible, con la menor cantidad de recursos posible, porque sobre todo en Argentina sabemos que los recursos no sobran. Entonces es importante que seamos muy inteligentes a la hora o al momento de elegir las herramientas que vamos a utilizar. Entonces cuando ustedes piensen que arrancamos con CAD ya por los 90,
sí, principios de los 90, y evolucionamos en muy poco tiempo, evolucionamos mucho. Porque después de CAD, en el 95 más o menos, que Autodesk compró Revit, empezó todo a evolucionar un montón, Archicad ya existía, empezó a evolucionar también, y en muy poco tiempo pasamos de trabajar solamente en CAD a tener un montón de estos diagramas, que para la construcción eran extraños, que no estábamos acostumbrados, y a tener un montón de filosofías de trabajo, de metodologías de trabajo para adherir a esas filosofías y de herramientas que nos ayudaran a aplicar esas metodologías. Entonces, ven como en un momento CAD era lo único que teníamos y terminó quedando como en un pedacito ahí chiquitito que fue absorbido por BIM, y después vino todo lo que tiene que ver con Virtual Design and Construction, la metodología IPD de Integrated Delivery Project Delivery, perdón, que es lo que permite trabajar de manera colaborativa, de manera muy integrada entre los integrantes de los proyectos, para mí IPD es una cuestión que es aplicable a las personas y que es la mejor manera de trabajar y de entender que llevar a cabo un proyecto de construcción es trabajar en equipo. Y es la más difícil de aplicar también. Y después ahora apareció Lean, entonces estamos todos con Lean, que hay que aplicar Lean, y todos queremos ser súper mega eficientes en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos, y ahí es donde empezamos, porque Lean viene de la industria, entonces cuando queremos aplicar procesos industriales de una línea de producción donde el objeto va pasando por diferentes estaciones, donde le van pasando cosas a ese objeto, lo queremos llevar a la obra, que la obra es estática, es un sitio donde, al contrario de la línea de producción, es al revés, que van, o sea, las cosas no se va moviendo el objeto, sino que se van moviendo los equipos que trabajan adentro de la obra en construcción, del producto que vamos a tener, es donde la aplicación esa de Lean empieza a veces a tener algunos cortocircuitos, y es donde tenemos que replantear algunas cosas, y donde también tenemos que ver, depende de las obras en las que trabajemos, hasta dónde tiene sentido, hasta dónde no. Hay que ser muy críticos en esto, porque es un camino, como decía antes, que estamos empezando a transitar, que en muy poco tiempo se avanzó mucho, pero que, como todo, tiene sus inconvenientes. Nos vamos a encontrar con algunos obstáculos, algunos los podremos superar con mayor éxito, otros no los vamos a poder superar, otros nos va a llevar más tiempo. Pero hemos evolucionado un montón, incluso han aparecido las normas, que antes no teníamos normas. En CAD no había una forma de trabajar con normas, menos en Argentina. En Estados Unidos o en Europa sí había normas de dibujo y se usaban ciertas reglas, pero en Argentina no estábamos acostumbrados a trabajar ordenados. Entonces, si no trabajábamos ordenados en CAD, es mucho más difícil hacer el pasaje a trabajar de manera ordenada con otras herramientas. Y mucho más nos cuesta empezar a entender todo esto, que tenemos que ver y entender qué es una gestión de proyecto y un project manager, y qué es un project manager. Nosotros no estábamos acostumbrados a toda esta cuestión de tener que capacitarnos tanto en cosas nuevas que van apareciendo, ¿no? Pero bueno, acá estamos y hemos superado BIM, y muchas veces acá aparecen un montón de nombres y un montón de siglas y un montón de cosas, y muchas veces lo que pasa es que lo estamos aplicando porque sentimos una necesidad interna dentro de las organizaciones de mejorar ciertas cosas, o de mejorar la eficiencia, y por ahí hacemos cosas sin demasiado protocolo, pero que nos resultaron necesarias para hacer nuestro trabajo, y cuando lo vemos acá decimos, pero eso yo ya lo venía haciendo. Bueno, sí, también hay casos de esos en los que la intuición nos lleva a trabajar de esta manera. Entonces, como les decía antes,
por qué sucede todo esto, por qué nos estamos formalizando de alguna manera en aplicar metodologías y en capacitación, y es porque estas metodologías nos acercan al resto de las industrias. Nos obligan a aplicar métodos y por ende nos obligan a capacitarnos. Como les dije antes, la capacitación en esto es fundamental. Y si vamos a... si vamos a encarar un proceso de implementación, un proceso de mejora en los procesos, valga la redundancia, de nuestra actividad profesional, no tenemos escapatoria más que capacitarnos a nosotros, capacitar a los equipos, entender que esto es parte de nuestro futuro y de asegurar que vamos a poder, que vamos a no solamente que nos va a hacer mejores profesionales. Siempre también otra de las cuestiones comunes, de los lugares comunes donde se cae, es en esto de decir que la industria de la construcción es la menos industrializada de las industrias. Entonces esto nos acerca a las demás industrias, nos da mayor certidumbre porque permite que los proyectos sean más previsibles, porque además hay un montón de técnicas para prever contingencias, porque ahora hacemos un análisis de riesgos. Imaginen hace 20 años, y no estoy yendo muy atrás en el tiempo, ¿no? Hace 20 años hablar de análisis de riesgos en una obra o en un proyecto de construcción, en un edificio ni siquiera estoy hablando de un edificio muy grande, estoy hablando de un edificio de vivienda de 10.000 metros cuadrados. Antes ni pensábamos en hacer un análisis de riesgo. Y entonces después nos pusimos a estudiar todos en gerenciamiento y empezamos a aprender todos que existía un PMBOK y nos empezamos a profesionalizar mucho más y empezaron a aparecer técnicas de planificación específicas para la industria, de la construcción. Todo esto nos acerca a las demás industrias y nos hace ser mejores profesionales y nos permite tener proyectos más complejos y tener proyectos más exitosos. Obviamente, también los proyectos se complejizaron, cada vez tenemos más actores porque cada vez hay más especialidades, entonces cuanto más grandes son los proyectos y más actores hay, más ordenados hay que ser para trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo de la gestión de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Una ciudad en general sucede que una ciudad de pocos habitantes es más ineficiente que una ciudad de muchos habitantes. Simplemente porque la necesidad de tener, cuando uno tiene mucha demanda, muchos habitantes, cuando tenés mucha gente transitando por una ciudad, no te queda otra que ordenar el tránsito. En una ciudad que tiene pocos habitantes, y no hace falta ni los semáforos. Ahora, cuando tenés mucha población, bueno, esto es lo mismo. Cuando los proyectos empezaron a ser más complejos, antes no había asesores específicos sobre ciertas cuestiones. Siempre teníamos el estructuralista, y capaz que en un edificio la instalación sanitaria la hacíamos nosotros, la instalación eléctrica también. Ahora tenemos asesores para todo, tenemos asesores para los ascensores, tenemos asesores de seguridad, tenemos asesores de tránsito, si vamos a hacer un edificio un poco grandecito que sabemos que nos va a modificar el acceso en la manzana. Ya les digo, si tenemos un proyecto de una manzana, seguramente vamos a pensar en cómo se va a entrar a ese edificio, en cómo va a impactar en el tránsito. Entonces, por ahí contratamos un asesor. Entonces, los proyectos empezaron a ser más complejos. Para la misma superficie que antes se construía, empezamos a tener mayor cantidad de actores. Entonces no nos queda otra que ordenarnos y que establecer una metodología de trabajo. Y vamos a caer siempre en la cuestión de la capacitación. Y siempre también es como una rueda, ¿no? Como la historia del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Si los proyectos complejos o que aparecieron las exigencias de tener mayor velocidad de ejecución o mayor nivel de resolución. Y también lo que les decía antes de que el mundo se puso más exigente a nivel económico, entonces cada vez medimos más el rédito económico que nos deja un proyecto y cada vez
necesitamos ajustar más el lápiz, y entonces cada vez hacemos más números. Entonces, todo nos lleva a tener la exigencia. Suena un poco estresante todo esto de que parezca todo tan exigente, pero es un poco esto, nos lleva a trabajar ordenados, a trabajar con método, con orden, y a capacitarnos, a estar constantemente capacitándonos. Y empezamos a ver que siguen apareciendo palabras, y siguen apareciendo metodologías, y cada vez sabemos un montón más, y tenemos todo al alcance de la mano. Y todo esto, el fondo de todo esto, lo que tiene es una gran necesidad de trabajar en equipo y de trabajar de manera colaborativa. Antes no existía de vuelta toda esta cuestión, pero cada vez, si bien había cosas que se hacían de manera intuitiva, bueno, nos empezamos a formalizar y a entender que el trabajo colaborativo tiene siempre estos, más mal que mal, más allá de Kaizen o no Kaizen, y de las cuestiones que van apareciendo de los métodos y de los nombres, y que siempre van evolucionando y van cambiando, pero siempre tuvimos un poco en la cabeza esto de planificar, ejecutar, actuar y revisar, como que el círculo que hoy lo vemos por todos lados, bueno, la verdad que siempre fue medio así, y ahora está un poco más formalizado, pero está bueno para por ahí, para los que necesitamos un poco de orden y de estructura, está bueno que tengamos esos marcos teóricos, ¿no? Pero todo lo que veíamos cuando hablamos de BIM, cuando hablábamos de todas estas cosas que estamos viendo acá, todo esto en realidad por detrás lo que tienen es el trabajo colaborativo. Eso es lo que realmente hay detrás de todas esas siglas, de todas esas teorías y de todas estas formalizaciones de lo que venimos haciendo. Lo que realmente hay detrás de todo esto es trabajo colaborativo. Y todo esto sucede en todo el mundo. Este mapa de los países con mandatos BIM en el mundo es un poco viejo, no encontré nada actualizado después de 2020, pero en América Latina, por ejemplo, acá está faltando Perú, está faltando Colombia, está faltando Costa Rica, pero hay todos los países pasaron a tener normas BIM, hablamos de BIM, cuando hablamos de BIM hoy hablamos de trabajo colaborativo, ¿no? Y en todos los países más adelantados, un poco menos, de manera como más exigente o menos, y cada uno teniendo sus propias adaptaciones a las culturales, porque cada país tiene sus propias adaptaciones culturales, pero en todo el mundo está sucediendo esto, que tiene que ver también con la necesidad y con esta necesidad de trabajar de manera uniforme y de tener criterios unificados, ¿no? En América Latina, todos los gobiernos, prácticamente todos los gobiernos tienen un área de implementación de BIM en el gobierno. Está BIM GovLabTam, que es la red de gobiernos de Latinoamérica, donde todos estos países que vemos acá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, todos tienen una área de gobierno dedicada a la implementación BIM, generalmente en obra pública. En Argentina, el área de CIBIM, de lo que era el ministerio en la gestión pasada, nació en la gestión pasada, y hoy sigue funcionando. Si bien está orientado a la obra pública, la intención es que las obras privadas puedan ser parte también y puedan acoplarse, y está bien que los gobiernos marquen el ritmo y marquen las premisas y de cómo se tiene que trabajar de manera colaborativa
obviamente en las obras públicas, y que las obras privadas puedan seguir esos pasos. Es súper importante que en algo que se va a aplicar a la industria de la construcción en general, sea consensuado entre los gobiernos y los actores privados. Y luego en el mundo, como les decía antes, empezaron a aparecer las normas. Las primeras normas que aparecieron fueron las normas británicas, y luego en Inglaterra y en el Reino Unido teníamos a la Universidad de Pensilvania, que también tenía fue bastante pionera en todas las cuestiones BIM, en todas las normas BIM, y sigue evolucionando también en eso. Y después apareció Building Smart, que tiene un capítulo en español también, y trabaja muchísimo, y la verdad es que Building Smart son todas organizaciones que no son de gobiernos, pero que sí trabajan para normalizar y para unificar criterios de trabajo en todo lo que es trabajo colaborativo. Bueno, y así finalmente nació la norma, la 19650, que fue la primera norma que apareció allá creo que fue el 2018 o 2019, si mal no recuerdo, que apareció la primera parte de la norma 19650. Hoy por hoy ya tiene varios capítulos emitidos, incluso tenemos nuestra propia norma IRAM, de BIM de 19650, y se está trabajando también en las siguientes partes que vienen. Entonces, como les decía, empezamos, todo esto de vuelta nos acerca a las demás industrias. Empezamos a formalizar lo que arrancó con 5 egipcios construyendo, muchos egipcios, miles de egipcios construyendo pirámides. Hoy por hoy estamos formalizando y empezando a tener orden en nuestro trabajo diario y en la obra. Todo esto también tiene que ver con una cuestión de los perfiles, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de las personalidades que tenemos, los arquitectos, en general los perfiles de los profesionales que trabajamos en la construcción, que tenemos ciertas limitaciones a veces. Entonces nos cuesta adaptarnos a todo esto. Pero de a poquito estamos llegando. La globalización y el mundo, la tecnología, el avance de la tecnología nos está llevando a tener que adaptarnos. Y viniendo localmente, en Argentina, como les decía antes, está CIBIM, que es a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires se creó BIMCAVA, de la que fui parte de la fundación, de la primera parte de la gestión de BIMCAVA. BIM San Juan, que lleva también un trabajo incansable. Los chicos de San Juan hicieron un trabajo admirable y maravilloso en todo lo que fue implementación BIM para obra pública en San Juan. Mendoza también está muy adelantado. Y en general en las provincias también hay mucho trabajo BIM desde lo que es la gestión estatal. Y luego están las empresas, tenemos algunas empresas, bueno, tenemos un BIM Forum en Argentina que también aporta muchísimo. Bueno, Javi Núñez, que es como el profeta de BIM en el mundo académico, y gracias a Javi, seguramente muchos de ustedes lo conocen a Javier Núñez, y todo el trabajo que hace él para capacitar en BIM a todos los profesionales. Y luego tenemos las empresas, tanto Nauf como Amanco, y hay muchas más que también están siempre a la vanguardia. Bueno, está FB, hay muchas otras, acá no tenía, me quedaron algunas sin nombrar, pero que acompañan también esa transformación. Con las empresas puntualmente de materiales tenemos algunas cuestiones que hay que pulir, porque hay que entender, ellos generalmente hacen familias, por ejemplo, para que nosotros pongamos en nuestros proyectos, y la verdad es que una de las cuestiones, ¿se acuerdan cuando les decía que hay que ser muy inteligentes al momento de elegir cómo voy a modelar y qué herramientas voy a utilizar para ser realmente eficientes? Muchas veces lo que termina pasando, que nos pasaba también con los bloques de AutoCAD, por ejemplo, es que los bloques de AutoCAD están recontra dibujados,
Y claro, en AutoCAD, si el inodoro tenía dibujado hasta el último tornillo y hasta la última rayita de la tuerca de la rosca del tornillo, la verdad es que eso no tenía peso, porque por ahí en lugar de pesar 50K, pesaba 57 o 60K y no era un problema. Hoy por hoy en BIM eso sí pesa, porque todo lo que nosotros metemos no es una línea, es información, tiene un montón de información. Entonces a veces vemos familias llenas de parámetros que no nos sirven para nada, que no sabemos ni qué son, y tienen que ver con el load o el LOI que generan los fabricantes, que capaz que Anaus o a Wavin necesitan tener ese nivel de información o ese nivel de detalle para fabricar sus productos. Pero a nosotros no nos sirve. Nosotros en nuestros modelos, no vamos a hablar hoy de eso, pero en nuestros modelos no necesitamos sobremodelar. Hay que tener mucho cuidado, que es uno de los grandes problemas que tenemos, que los arquitectos tendemos a sobremodelar, y tenemos que entender que cada uno, o sea, cada instancia del proyecto y cada instancia del modelo tiene que tener la mínima información necesaria posible correspondiente a la etapa y a la instancia en la que está evolucionando el modelo. O sea, yo no puedo hacer un modelo de instancia de anteproyecto con todos los caños, todos los codos, todo del sistema de instalación sanitaria, porque la verdad es que no lo necesito, no es algo que necesite en este momento. Lo que sí me va a importar es la información que eso tiene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y hay que trabajar. Es muy importante que las empresas, los proveedores de materiales nos ayuden y nos acompañen, pero el intercambio entre las empresas, los proveedores de materiales, los profesionales y los gobiernos, sea con una sinergia importante. Y tener esto del criterio que nos sirva a todos. Y ahora, cayendo un poco a la tierra, hasta ahora hablamos de todas cosas en el mundo ideal, y yo había dicho que no íbamos a hablar de cuestiones muy teóricas, pero al final terminé mencionando un montón de cuestiones de metodología y cuestiones más formales. La realidad es que lo que termina pasando en el día a día es un poco esta cosa de estamos demasiado apurados, nunca tenemos tiempo de implementar nada, ¿no? Porque eso lleva tiempo. Lo que veíamos al principio en las primeras slides, ¿no? Esto de que en la slide donde decíamos, uy, no, pero esto es re difícil, no, me lleva un montón de tiempo, tengo que aprender, me va a llevar más tiempo, yo tengo que entregar, o sea, como que tenemos una vorágine, sobre todo, es la sensación que yo tengo, pero creo que la pandemia nos dejó en una vorágine permanente de todo. Entonces nunca tenemos tiempo, la verdad es que nunca tenemos tiempo para nada, y entonces seguimos con la rueda cuadrada, y haciendo las cosas que siempre se hicieron, de la manera que siempre se hicieron, y perdemos, y lo que nos va a terminar pasando es que vamos a terminar quedándonos en el camino, porque siempre las nuevas generaciones vienen como pasándonos por encima, y son más rápidos, y entonces son las nuevas generaciones. Está buenísimo trabajar con gente más joven, porque aportan esa visión, esa cosa de que hay siempre una manera mejor del siempre se hizo así. Y tampoco tenemos tan incorporada esta cuestión de la capacitación constante. Hay profesionales que trabajan en obra que después de que se fueron de la facultad nunca más pisaron ni hablar un posgrado, pero capaz que ni siquiera hicieron cursos, o capaz hicieron algún curso de alguna empresa de materiales que hizo alguna capacitación, pero es muy importante que tengamos en cuenta que la capacitación tiene que ser parte de nuestro trabajo. Así como hasta se dejó de hablar de la división entre la vida personal y el trabajo, porque al final nuestro trabajo es parte de lo que somos y demás, bueno, esto es lo mismo. La capacitación permanente es parte de nuestro trabajo diario. Lo tenemos que incorporar de esa manera para poder gestionar todas estas cuestiones que están sucediendo.
Y bueno, y después de toda esta gran introducción que tuvimos hasta ahora, vamos a la parte como más sensible y a la parte que más nos cuesta, que es poder lidiar y poder gestionar el factor humano. Yo creo que en la construcción tenemos uno de los equipos como más, somos como muy rústicos en general. Tenemos profesionales que por ahí saben un montón de obra y que la tienen clarísima, pero que la vida de ellos es estar en la obra y resolver cuestiones en la obra y están siempre metidos, nunca los encontramos porque siempre están metidos en algún lugar donde no hay señal, resolviendo cosas de la obra con el capatazo, consiguiendo una herramienta, y ellos son felices así. Pero, y obviamente el secreto o el desafío está en saber gestionar a los recursos humanos que tenemos y saber que tenemos que gestionar una multiplicidad de personalidades, una multiplicidad de diferentes grados de preparación, diferentes niveles culturales, diferentes niveles socioeconómicos. Es como tener como gente con diferentes chips, ¿no? Entonces está buenísimo, porque al ser tan multidisciplinario, tan heterogéneo todo, los perfiles que tenemos adentro de la obra o dentro de un proyecto de construcción, cada uno aporta algo. Y obviamente para poder llevar a cabo esto, siempre vamos a necesitar varios, no uno solo, sino varios perfiles que tengan que ver con el liderazgo y que se puedan poner al hombro la transformación cultural y que tengan fuerza como para empujar y que obviamente tengan el respaldo de las autoridades o de la dirección de la empresa o donde sea que lo estemos incorporando. Y entender que esto es trabajo en equipo, que tenemos que ser humildes, respetar al trabajo de los demás, porque todos aportamos, la verdad es que todos tenemos nuestro rol y todos aportamos a esto, al cambio cultural de una manera u otra. Y hay algo que yo llamo madurez emocional, que es esto de entender cómo es el trabajo en equipo, de que el trabajo en equipo, si bien hay roles diferentes en el trabajo en equipo, todos nos retroalimentamos de los demás. Muchas veces hay cuestiones, bueno, en el 90% de las situaciones sucede, no solamente en nuestra disciplina, sino en general, que hay cuestiones de egos y que siempre hay uno que quiere demostrar que sabe más que otro, o que hay rivalidades, o que no se habla con este, aunque no se habla con el otro. Bueno, todas las partes soft que nos cuesta tanto al área de construcción, a la disciplina de la construcción, tiene un impacto enorme. Los equipos más exitosos son los equipos multidisciplinarios. Cuando incorporamos, por ejemplo, un ingeniero químico, un ingeniero industrial, a un equipo de estos de trabajo colaborativo, aporta una visión que está buenísima, que no entienden nada, no saben ni lo que es el hormigón, pero aportan muchísimas cuestiones que tienen que ver con los procesos. Porque tanto, por ejemplo, un ingeniero químico que está orientado a procesos, un ingeniero industrial que está orientado a la industria y a generar producción en serie, por ejemplo, no pueden entender cómo los arquitectos o los constructores levantamos una pared para romperla para pasar un caño. O sea, es el mayor sinsentido que existe. Entonces, cuando incorporamos gente con otra visión, siempre vamos a tener grandes aportes. Y obviamente está en nuestra inteligencia y en nuestra humildad también, entender y saber recibir esos aportes. Y lo mismo cuando tenemos grupos heterogéneos en edades. Como les decía antes, trabajar con millennials o con chicos de 20 y pico de años que por ahí no tienen experiencia laboral, no tienen trayectoria en obra, pero sí manejan la tecnología un montón.
y está buenísimo porque saben manejar muchas herramientas y aportan a esta cuestión también de los procesos. Entonces, podemos tener, está buenísimo que los equipos tengan diferentes perfiles. Cuanto más perfiles tenemos, más enriquecedores son los equipos. La verdad es que siempre necesitamos, como les decía antes, perfiles de liderazgo, porque nada, el ser humano nos movemos y muchos de nosotros nos pasa que en algún grupo podemos ser más líderes y en otros somos menos líderes, pero también tiene que ver con la dinámica de cada grupo, pero está bueno esto de tener muchos perfiles diferentes, y obviamente es más difícil ser un líder de un equipo multidisciplinario y de un grupo heterogéneo que ser el típico jefe antiguo que decía esto se hace así, 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 que tomaba todas las decisiones, y era mucho más fácil o requería mucho menos capacitación. Pero hoy por hoy, por ahí el conocimiento de los líderes no está tanto en las cuestiones técnicas, sino en saber gestionar el recurso humano. Los que estamos al frente de diferentes grupos de trabajo, tenemos que desarrollar, tenemos que capacitarnos mucho más en gestionar el capital humano que en cuestiones técnicas. Y esto cada vez cobra más importancia también, hoy por hoy, y a nosotros en el ámbito de la construcción nos cuesta mucho. Como les decía antes, somos todos como muy rústicos, y cuando a alguien se le ocurre hacer, no sé, una jornada de team building y qué sé yo, te dicen, eso que es una tontería, y la verdad es que ayuda un montonazo, un montonazo, un montonazo. Y también lo que es importante es que dentro de los equipos tengamos un plan de capacitaciones obligatorias. Como les decía antes, incorporar la capacitación como parte de nuestro trabajo, que pueden estar ligadas a la remuneración, podemos tener de lo menos complejo que se nos ocurra hasta lo más complejo y lo más elaborado de un plan de carrera dentro de la organización, obviamente dependiendo de la escala de cada equipo y de cada organización. Pero las capacitaciones también, porque además las capacitaciones son una especie hacen las veces de team building. Cuando empezamos a tener dentro del equipo, porque además ayudan a que los equipos encuentren también donde se sienten más cómodos. Parte del desafío como líderes o como conductores de un equipo, muchas veces es encontrar el lugar a donde posicionar a cada uno, porque por ahí hay gente que sirve para algo, que es muy buena haciendo algo, que no le gusta, o que hace algo que alguien le dijo que tenía que hacer hace 10 años atrás, y hace 10 años que hace lo mismo y está cómoda, y no conoce otra cosa, entonces le genera miedo que alguien, que por ahí cambie la forma de trabajar, que cambie la dinámica de trabajo. Entonces, está bueno que esto de las capacitaciones estén porque son movilizadoras. Las capacitaciones son movilizadoras para todo el mundo, porque aprendemos a hacer algo nuevo, porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos hace evolucionar, y eso nos lleva a que podamos elegir si donde estamos es donde queremos estar o no. Porque solitos después nos queremos mover y encontramos algo que nos resulta más interesante. Entonces, que las capacitaciones sean parte del día a día, que sean obligatorias y que incluso pueden estar ligadas a la remuneración, es también algo fundamental como herramienta de gestión de los equipos y del capital humano. Después, otra cosa muy, 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 muy importante, que no nos tiene que pasar esto, es con lo que es el control de calidad. Porque una vez que empezamos a cambiar, o empezamos con la implementación y con la incorporación de tecnología o de nuevas herramientas o de trabajo colaborativo, esto es un proceso, porque el trabajo colaborativo, de hecho, veníamos hablando de que genera cuestiones
complejidades y que tenemos diferentes actores y que somos multidisciplinarios. Entonces, cuando somos muchos, siempre hay alguien que, y en el rush diario y en el apuro diario, siempre hay alguien que es más desprolijo que otros que son más ordenados, otros que no les importa nada y que siguen haciendo las cosas más o menos. Entonces, el control de calidad para que esto se sostenga en el tiempo es fundamental. Siempre, 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 dentro de todos los equipos, tiene que haber alguien que tenga el rol del control de calidad. Generalmente siempre hay algún friki que me identifico con eso, que es el guardián de los protocolos, y que cuando alguien se desvía de la senda, le dice, no, esto así, no, acordate que esto no se manda por mail, esto se avisa, después lo vamos a ver, se avisa que esto se actualizó. ¿Por qué me lo mandaron por mail? Entonces, siempre hay que velar porque los datos que estamos gestionando, primero por la calidad del dato, de que todos sepamos el objetivo de lo que estamos haciendo, porque de esa manera podemos aportar mejor, porque cuando sabemos dónde estamos parados, podemos aportar perspectivas diferentes. Entonces es importantísimo que la calidad del dato sea buena y que luego los procesos también sean, primero, que sean respetados, y luego que si no son respetados, por alguna razón es que no están siendo respetados, es porque nos equivocamos en cómo decidimos que tenía que ser ese proceso, y que tengamos la capacidad de revisarlo. O sea, control de calidad no quiere decir que las cosas tienen que hacerse como nosotros dijimos que se tenían que hacer, sino que tiene que ver con la capacidad de revisar eso y de mejorarlo. Y también tiene que ver con medir los resultados. Y cuando hablamos de medir los resultados, en general lo que sucede es que todo el mundo piensa que lo están evaluando. Y no estamos evaluando personas. Lo que estamos... otra de las cuestiones más importantes, que no lo puse más adelante, esta cuestión de despersonalizar. Porque siempre cuando por ahí nos corrigen, o cuando por ahí vemos que un proceso no sirve y que hay que revisarlo, enseguida por ahí hay resistencias, y hay gente que se lo toma personal y piensa que le están diciendo que no sirve para eso, que lo hizo mal, o que se pone mal porque lo hizo mal o porque no funcionó. Y la verdad es que es muy importante despersonalizar estas cuestiones, o sea, sacarnos el ego, dejar el ego a un costado y entender que somos parte de un equipo y que el objetivo de ese equipo no es aplicar procesos. El objetivo del equipo es hacer un edificio o un proyecto, llevar a cabo un proyecto de construcción de manera exitosa. Que se termine la obra, ese es nuestro objetivo, y no a cualquier precio. Que la obra se termine con la calidad y de la manera, en tiempo y forma, en el mejor tiempo y forma que se pueda. Entonces, es un ejercicio que cuesta realmente, ¿no? Pero es muy importante no perder esa perspectiva, que nuestro objetivo, más allá de nuestras ambiciones personales y de nuestros objetivos personales, que están muy bien, pero siempre tener en cuenta y no perder de vista que el objetivo más grande y que el protagonista de todo esto es nuestro edificio, o nuestra obra, o nuestro proyecto. Entonces, cuando logramos despersonalizar un poco estas cuestiones, eso nos permite entender que vamos a trabajar con gente que no nos va a caer bien, que lamentablemente es así, la vida es así, ¿no? O sea, no vamos a poder elegir siempre los equipos con los que nos toque trabajar. Pero yo siempre digo que hay que objetivar todo, ¿no? O sea, puedo trabajar con gente que me cae horrible, pero reconocer que es muy buena haciendo el trabajo que hace, que no me iría a tomar una cerveza o a comer un asado, pero que su trabajo es buenísimo. O al revés, hay gente con la que nos divertimos un montón y se hacen unas reuniones divertidísimas, pero cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer no lo hacen, o siempre llegan tarde. Bueno, es parte de lo que hablábamos de la humildad, del respeto y de la madurez emocional. Es saber gestionar y saber gestionar nuestras propias emociones cuando surgen
estas cuestiones. Y después, eso también hace al control de la calidad y al control de calidad de los procesos y del proyecto. Y después hay dos palabritas que no tienen que ver tanto que no son tan académicas, pero son la evangelización y la persistencia. Generalmente, cuando emprendemos uno de estos cambios y uno de estos caminos, siempre hay alguien que toma la posta, una, dos o tres personas, siempre hay alguien que toma la posta, que es el apasionado por esto, que es el que se capacita, y el que busca, el que investiga y el que trae soluciones nuevas. Esa persona hay que estimularla, hay que motivarla, porque esa persona vale oro. Entonces, esa persona lo que hay que tratar de que sirva la palabra por ahí no es la más feliz del universo, la evangelización, pero como comunicador, y para expandir y para desparramar el conocimiento, para transmitir el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Que esto de que el objetivo es el proyecto, de que vamos a llegar a proyectos más exitosos, más eficientes. Siempre esta cuestión de no perder la oportunidad cuando podemos, esta cuestión de transmitir el mensaje. Eso es súper importante. Y la persistencia, porque con lo que más nos vamos a encontrar en estos procesos de cambio es con resistencia. Siempre, pero porque el ser humano, todos somos resistentes al cambio. Hay algunos que nos gusta más que a otros ir cambiando en la vida, yendo por acá, yendo para allá, unos cambiamos de trabajo muy seguido, otros no cambiamos nunca de trabajo, nos da miedo, otros nos mudamos todo el tiempo, otros no se mudan nunca de su casa. Entonces, somos como resistentes, siempre tenemos cierta resistencia a algún tipo de cambio. Y entonces es súper importante esto, de ser persistentes, de saber que la resistencia al cambio no es contra nosotros, no es contra el líder, no es contra el cambio que se está proponiendo, sino que es una cuestión de madurez emocional. Volvemos a la madurez emocional, que cuando empezamos a entender, cuando dejamos el ego de lado, cuando logramos poner el foco en el objetivo de llevar a cabo el proyecto, empieza a desaparecer un poco, se empieza a hacer un poco más maleable esa resistencia al cambio. Pero saber que tenemos que ser persistentes, que no persevera y triunfarás, y que no siempre, aunque no logremos el objetivo mayor, porque muchas veces lo que pasa es eso, que no vamos a llegar al objetivo más ambicioso, pero al menos un pasito todos los días vamos a dar. También otra cuestión muy importante para tener en cuenta en la conducción de equipos, tiene que ver con la flexibilidad. Porque muchas veces lo que nos pasa también es que por ahí, no sé, hicimos un curso de project y aprendimos que el project las rayitas tienen que ser azules y las letras tienen que ser negras, entonces no nos salimos de la receta esa. Y resulta que capaz que un colaborador sabe hacerlo de otra manera, o capaz que en lugar de project aprendió a programar con Primavera, y resulta que encontramos que Primavera era mejor. Entonces es muy importante ser flexibles a la hora de encontrar las soluciones, porque no para todos los equipos las mejores soluciones son las mismas. Nunca existe una receta mágica, y nunca existe la solución, la mejor solución, la solución perfecta para todo, ¿no? Esto es aplicable a toda la vida. Siempre hay un montón de soluciones diferentes, válidas, igual de válidas, algunas con sus pros y sus contras. La matriz FODA, como yo digo, nos sirve para absolutamente todo, para comprarnos un lavarropas o para evaluar un proyecto de 10.000 metros cuadrados. Entonces, siempre evaluar las alternativas y ser flexibles, entender que todos los equipos son diferentes, y de vuelta, humildad, respeto y madurez emocional para poder gestionar
esas flexibilidades y esas propuestas que nos pueden sacar a veces a nosotros también como conductores de equipos, nos pueden sacar un poco de nuestro eje y decir, y nos ponen a prueba a nosotros también y decir, ¿me estoy resistiendo al cambio? Bueno, es como estamos todos adentro del equipo, ¿no? Entonces, entender que nosotros también somos parte y que también somos humanos y que también tenemos limitaciones emocionales y que entender, aplicar esa flexibilidad es parte de la evangelización y parte de la persistencia. O sea, la flexibilidad es parte de ser exitosos en nuestra evangelización. Y algunas cuestiones también a la hora de conformar los equipos. Hay una cuestión súper importante que es que todos somos necesarios y que todos nos complementamos. Entonces, cada uno tiene su rol y como decía antes, sobre todo cuando son equipos multidisciplinarios, saber apreciar el valor de cada granito de arena. Porque en este tipo de implementaciones, en este tipo, cuando tenemos proyectos complejos, nos damos cuenta que cuando por ahí falta alguien en una reunión o como que se nota. Pero también al mismo tiempo está bueno que si falta alguien, bueno, los demás saben cómo cumplir o cómo suplir esa falta. Entonces eso es un verdadero trabajo en equipo, ¿no? Pero es fundamental tener presente esto, de que todos somos necesarios, de que la tarea que sea cual sea la tarea que nos toque hacer dentro de un equipo, es aportar un granito de arena para que el proyecto que salga bien y sea exitoso. Y algo que pasa, yo creo que en el 90% de los casos, tiene que ver con tener roles precisos y tareas claras. Nosotros hemos hecho varias encuestas, he participado de varias encuestas en las que le preguntábamos a los integrantes de los equipos si había, al principio no hacíamos una pregunta directa, sino que preguntábamos cuál creen ustedes que es el principal inconveniente de la organización, y el 90% de las respuestas era que faltaba comunicación, que no había directrices claras, que no se daba la información necesaria para poder hacer las tareas. Entonces, y eso tampoco es algo excluyente de la industria de la construcción, sino que es algo intrínseco de la raza humana. Así como todos somos resistentes al cambio, en general todos tenemos problemas para comunicarnos. Y es otro de los puntos donde siempre tenemos que trabajar mucho. Entonces, cuando parece que somos súper rústicos y súper técnicos y súper formales y tenemos normas y procesos que cumplir, bueno, todas estas cuestiones soft empiezan a tener muchísimo peso, porque la comunicación, decirle a cada integrante del equipo cuál es su tarea y entender, respetar que no todos podemos hacer todo, porque muchas veces pasa de que en la locura diaria, por ahí a veces, no sé, si todos hemos tenido algún jefe que le pedía a 5 personas lo mismo, y de repente estábamos 5 personas haciendo el mismo trabajo, y llegábamos todos al mismo lugar con 5 cosas que era lo mismo, pero hecho de diferente manera, y las 5 cosas estaban bien, las 5. Entonces, y eso genera rispideces entre los integrantes del equipo. Entonces, es súper importante que si el líder tiene esa limitación, que el equipo pueda expresarlo, y que pueda comunicarlo y pueda decir, che, pero esperá, me pediste lo mismo a mí que se lo pediste a él. ¿De él o lo hago yo? Salvo que sea un ejercicio para ver quién se adapta mejor a la tarea o algo así, que lo tenemos que saber tarde o temprano, pero si no, tiene que ser muy clara la comunicación del rol que estamos cumpliendo. Tenemos que saber a quién le reportamos y quiénes nos reportan a nosotros.
Tenemos que saber qué tareas tenemos que hacer nosotros y las tareas de los demás, que los demás las hagan a su manera, y si nosotros las haríamos de otra manera, de manera diferente, es un problema nuestro. O sea, no, dejar el ego para que nos lleve hay gente a la que nos gusta opinar de todo y estamos juzgando todo el tiempo, y la verdad que eso no lo puse, pero parte de trabajar en equipo es no juzgar a lo que hacen los demás, porque hay todo el tiempo pasa, de que nosotros hubiésemos hecho las cosas de otra manera, pero nos sale muy fácil, ¿no? Criticar el trabajo de los demás. Y la verdad es que nosotros no sabemos qué hubiésemos hecho si hubiésemos estado en ese lugar, o por ahí las decisiones que se tomaron por cosas que nosotros no conocíamos. Entonces, volviendo a la humildad, al respeto, es súper importante eso también, ¿no? Que cuando tenemos una tarea asignada, bueno, mi tarea es esta, y otro tendrá su tarea, y si a mí no me gusta cómo él hace su tarea, bueno, es su tarea, y si su tarea impacta en mi trabajo, me sentaré a charlarlo, pero desde un lugar de humildad, de trabajo en equipo, siempre pensando en el objetivo, y que el objetivo y el protagonista de nuestro trabajo es el proyecto, no somos nosotros. Y el tema de la comunicación, es súper importante que todos estemos al tanto de todo, o de casi todo, ¿no? Obviamente en muchos proyectos hay información que no todos necesitamos manejar, pero sí es importante de que las cosas se comuniquen, que nos tomemos el tiempo, porque muchas veces la excusa es que, no tengo tiempo, no tuve tiempo de contarte. No, hay que tomarse el tiempo de comunicarnos. Y la comunicación puede ser durante un almuerzo, puede ser en la máquina de café, o puede ser por un chat, pero es importante comunicar las cosas. Hoy por hoy la verdad es que herramientas tenemos de todo tipo para trabajar de la manera más eficiente posible. Entonces, es súper importante que nos comuniquemos y que estemos todo el tiempo comunicándonos, y que estemos informando, porque esto también, cuanto más hablamos entre el equipo, se genera mucha mejor sinergia también. Y dentro para volver un poco a lo que hablábamos de la metodología y de la capacitación, las reuniones periódicas de revisión o las reuniones de estatus, eso es fundamental dentro también de cualquier proyecto. Son todas cuestiones que vienen de otras disciplinas y que no son tan comunes en la construcción, pero son súper importantes y que ayudan al éxito de los proyectos. Y otra vez aparecen las palabritas de evangelización y de persistencia, porque están todo el tiempo, están todo el tiempo, desde que se toma la decisión de llevar a cabo adelante un cambio como este, es parte fundamental. La persistencia, no dejarnos llevar por tener la racionalidad suficiente de detectar cuándo nos estamos descarriando, y muchas veces pasa, y nos va a pasar que nos descarriamos y que hacemos chanchada y que guardamos archivos en cualquier lado y que no hicimos las cosas como las teníamos que hacer. Bueno, en algún momento tenemos que parar la pelota y sentarnos a reordenar todo. Así como cuando estamos cocinando para muchos, nos queda la cocina hecha un desastre y después, bueno, hay que ordenarla. Bueno, la cocina hay que ordenarla, hay que mantenerla limpia y ordenada. Y revisar todo el tiempo. Esto es un proceso, o sea, es todo mejora continua. Siempre el primer proyecto donde llevemos a cabo esto, nos va a salir mal, seguramente. El segundo nos va a salir menos mal, el tercero casi bien, o muy lejos de bien, pero no tan mal. Y así de a poquito cada vez vamos a ir encontrando el camino de a poco. Y esto no va en contra del cambio en los roles y en los equipos, porque también otra de las cuestiones que tenemos es que los equipos cambian muy seguido hoy por hoy. Entonces eso también es un desafío, porque lo que tenemos que tener previsto es cómo vamos a gestionar esos cambios. Porque en cualquier momento un integrante del equipo es fundamental,
nos va a venir a decir, che, ¿sabes qué? Me surgió una oportunidad mejor, y bueno, está perfecto que te haya surgido una oportunidad mejor. Entonces, esas cosas pasan, son parte de la vida. Entonces, tenemos que tener un plan para esos momentos. Y en general, un plan para esos momentos es, primero, que esté todo bien organizado y que cada rol tenga su tarea clara para que cuando falta una pieza, las demás piezas sepan momentáneamente o transitoriamente poder suplir esas ausencias. Y luego que cuando se incorpore una persona nueva para reemplazar a alguien que se fue, que tenga toda la información de manera clara para hacer la inducción. Es una palabra que tampoco en los estudios de arquitectura o en las empresas constructoras la inducción no existe, no sabemos lo que es la inducción. Pero en cualquier empresa que no sea de nuestro rubro, cualquiera que entra a una empresa tiene, no sé, una semana, un mes o 3 meses de inducción, de acuerdo al lugar que van a ocupar y a la complejidad de la empresa. Pero siempre hay una inducción, una capacitación, un periodo de ponerse a tono con los procesos de la empresa. A nosotros generalmente lo que nos pasa cuando llegamos a una empresa nueva, un trabajo nuevo, a un equipo nuevo, es nos cuentan lo que están haciendo, bueno, dale, te ayudo con esto, y nos ponemos a hacer cualquier cosa. Entonces es importante también incorporar esto de tener escrito los perfiles que tenemos en cada equipo, el perfil que es, qué rol cumple, qué tareas cumple, dónde tiene guardada la información, y como siempre digo, el protagonista es el proyecto, entonces la información siempre está en el mismo lugar, no se la lleva nadie, las cosas se comparten, entonces todos tenemos acceso a todo, y cuando se va alguien y se lleva o deja la computadora, las cosas no estaban en la computadora, las cosas están en otro lugar donde todos tenemos acceso. Entonces el proyecto no se ve afectado. De vuelta, el protagonista es el proyecto. Entonces todas las acciones que tenemos que tomar tienen que tender a que el proyecto no se vea afectado por las personas. Es muy difícil, parece todo muy fácil, pero la realidad es que nos pasa a todos que nos vamos a encontrar con muchas dificultades, pero es importante poder gestionar estos inconvenientes que vamos a tener. Y como les decía, el objetivo no es implementar BIM, ni ninguna de las siglas que vimos antes, sino que el objetivo es concretar los proyectos en tiempo y forma con el mayor rédito económico posible. No a cualquier precio, porque no solamente importa el qué, sino que también el cómo. Muchas veces es mucho más importante el cómo que el qué. Acá obviamente el importante es el qué, que es nuestro edificio, o nuestra obra, o nuestro proyecto, pero el cómo empieza a ser fundamental. Y el cómo son los procesos que nos van a acompañar a lo largo del todo el desarrollo de los proyectos. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones de mínimas que tenemos que tener en cuenta para gestionar los equipos de manera colaborativa. Y acá todo el tiempo voy a volver a lo mismo. Esto es persistencia, esto es gestión, o sea, vamos a hablar de cuestiones más duras, pero las cuestiones blandas van a estar todo el tiempo presentes, porque cada decisión que tomemos sobre esto que estamos viendo ahora, va a depender de cómo gestionemos a nuestro equipo desde el punto de vista más humano, más emocional. Estas son las premisas básicas y lo que no puede faltar en ninguna implementación de trabajo colaborativo. Vieron que ya nos olvidamos de BIM, nos olvidamos de que la charla hablaba de BIM y estamos hablando de trabajo en equipo y de trabajo colaborativo, que es BIM. Entonces, más allá de si vamos a usar Revit, ya no estamos hablando ni de cómo modelar, no estamos hablando de si vamos a hacer un 4D o un 2D, no estamos hablando de nada de todo eso. Estamos hablando de las cosas que pasan por atrás de todo eso, que son las cosas de las que menos se hablan en general. Cuando hacemos posgrados, o yo que me la paso estudiando, se habla muy poco de estas cuestiones. Pero lo mínimo que tenemos que tener
para decir que estamos trabajando de manera colaborativa o que aplicamos BIM, es tener un entorno de datos, es establecer herramientas de comunicación, es tener herramientas que nos ayuden a gestionar las tareas de cada equipo, es tomar decisiones sobre la gestión de licencias y, como siempre, la mejora continua de los procesos. Bajando un poco esto a tierra, el CDE o el Common Data Environment, que es el entorno común de datos, o básicamente esto se puede limitar a una estructura de carpetas. Aunque tengamos una estructura de carpetas, obviamente compartida en un servidor con la seguridad que necesite, con eso ya es un montón. Que todos tengamos acceso a lo que tenemos que tener acceso, eso ya es la base de todo. Por suerte, la pandemia aceleró mucho de esto, y si antes todos trabajaban en su computadora personal, y la pandemia, cuando empezó el trabajo remoto, que no nos quedó otra, hizo que todos salieran, toda la gente de IT saliera a armar servidores por todos lados, o a comprar espacio en Google Drive o en alguna nube, como para que podamos tener acceso remoto. Eso ya es un montón. Así que es el primer paso para el trabajo colaborativo. Después lo otro es elegir herramientas de comunicación, porque habíamos dicho antes que la comunicación era uno de los pilares básicos de esto, y elegir herramientas que nos acompañen. Podemos elegir Slack. Slack es muy común en otras industrias. Tiene una parte gratis, otra parte paga. Si la empresa o nuestra organización trabaja con Microsoft, podemos usar Teams, o hay un montón de herramientas, menos WhatsApp. Menos WhatsApp y menos el mail, porque el mail es para otras cuestiones como más formales en algunos casos, pero establecer una herramienta de comunicación que nos permita chatear, pero de vuelta, que esté concentrada en el proyecto, porque WhatsApp lo usamos, tenemos el grupo de la familia, el grupo de fútbol y los grupos de trabajo. Entonces es un chino, es un lío, siempre WhatsApp es un despelote. Entonces está bueno que tengamos una herramienta de trabajo, como tienen las empresas grandes multinacionales que se dedican a otras cosas que no sea construir, que tienen su propio chat interno. Bueno, esto es encontrar un chat relacionado con el proyecto, y que nos permita organizar las conversaciones por temas. Teams y Slack en ese sentido son muy simples, muy similares, y son simples y se pueden gestionar fácil. Y también está bueno que tengamos nuestra listita de tareas asignadas a personas y que las vayamos siguiendo, ¿no? Que sepamos si lo estamos haciendo y lo que falta por hacer, ¿no? Así como nos hacemos la listita del supermercado, es la lista, o teníamos el cuaderno de todas las cosas que había que hacer. Bueno, esto también, pero ordenado en el proyecto, de manera colaborativa, donde todos vemos en una tarjeta de Trello o en un Monday o también en Teams o mismo un Excel, donde no estoy recomendando Excel para esto, pero digo, si hay gente que es lo más rústico que puede haber, pero que si hay gente que se siente, es lo mínimo. Entonces, donde todos podamos ver qué tareas tenemos asignadas y que sea nuestra hoja de ruta diaria, que cuando a la mañana llegamos, nos preparamos el café, o por ahí estamos subiendo el ascensor y estamos viendo en el celular cuáles son las tareas que tenemos asignadas y a cuáles les vamos a dedicar tiempo y prioridades durante el día. Después, algo no menor es gestionar las licencias. Sabemos que esperemos que no esté escuchando Autodesk, pero sabemos que en nuestro país es muy difícil el tema de acceder a una licencia, y en muchos lugares las licencias brillan por su ausencia. Y la verdad es que cuando nos ponemos a analizar quién necesita tener sí o sí una licencia, nos empezamos a dar cuenta que son muy poquitos dentro de la organización. Un PM seguramente no necesite una licencia de Revit. O un gerente, un director, no necesitan licencias, no necesitan abrir un AutoCAD.
estamos muy acostumbrados a, che, ¿me mandás el CAD? No, no te voy a mandar el CAD, porque el CAD es mío, porque el CAD es dato, porque el CAD es información. Y la información la generé yo, y yo soy la dueña de la información que yo genero. Entonces, cuando compartimos información gráfica, el DWF, que es un formato que no está muy difundido, pero que es una maravilla, la verdad es que el DWF es ideal para eso, porque es como el DWG, o sea, es un PDF que permite medir, es un PDF paramétrico, básicamente, y que nos permite relacionarlo con las herramientas de Autodesk y con Archicad también. Entonces, elegir de manera inteligente qué licencias vamos a necesitar. Y entender que si tenemos un equipo que trabaja en diferentes usos horarios, por ejemplo, también las licencias se pueden compartir, porque además las licencias dejaron de estar asociadas a un equipo. Entonces, hay que hacer una estrategia, así como hacemos un esquema de gestión de contrataciones o una estrategia de compras. Bueno, esto es lo mismo. Hay que saber administrar estratégicamente las licencias que vamos a usar. Porque además, junto con la gestión de las licencias, está relacionada la gestión de las herramientas, ¿no? Nosotros no usamos un archivo de Word para hacer una tabla, o no escribimos una nota en Excel. Bueno, esto es lo mismo, es saber qué. Lo que primero tenemos que saber es qué queremos hacer. Y cuando sabemos qué queremos hacer y para qué vamos a usar BIM, o para qué vamos a trabajar de manera colaborativa, o para qué vamos a hacer un modelo, entender cuáles son las herramientas para cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo. Y bueno, y siempre la mejora continua de los procesos, que obviamente está presente todo el tiempo. Acá no puse lo de evangelización y perseverancia, pero aplican también. Y esto es lo que les decía antes, que ¿para qué quiero el modelo BIM? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿El modelo BIM lo voy a usar para hacer documentación? Como les decía antes, no tiene sentido hacer un modelo para hacer solamente documentación. Entonces, el BEP, que es el BIM Execution Plan, el plan de ejecución BIM, pasa a ser crucial. No tiene que tener, el BEP no tiene que tener todos estos puntos, y no tiene que hacer un texto. Hay un montón de modelos, y BIM tiene un modelo que está muy bueno, que es simple, entonces se puede sumar eso, pero hay un montón de cuestiones que tenemos que decidir sobre el modelo, que las tenemos que tener muy claras y que nos sirve anotarlas. Y cuando la anotamos y hacemos un documento, tiene que estar en un espacio compartido, tiene que estar en el Common Data Environment compartido dentro de los documentos claves del proyecto. Entonces, por más que no tenga un BEP, sí tengo que definir para qué voy a querer a mi modelo, porque depende de para qué voy a querer hacer un modelo, me va a cambiar la forma en la que voy a modelar. No es lo mismo hacer un modelo solamente para documentar que hacer modelos para detectar interferencias, o hacer un modelo para hacer un 4D. Y para hacer el seguimiento de obra, por ejemplo, o para certificar, o para hacer el conforme a obra. Son diferentes usos de un modelo que me implican en cómo voy a modelar, a dónde voy a tener que poner más o menos energía para modelar. Y eso lo que nos lleva es a un pasito más atrás, que es que el propietario, o sea, el que va a encargar el modelo, tiene que saber cómo quiere que ese modelo sea modelado, básicamente, valga la redundancia. Porque yo sé para qué lo quiero, yo soy el propietario, yo sé para qué quiero ese modelo, entonces yo tengo que saber, no tengo que saber qué familia usé, qué familia vas a usar,
pero sé o qué familias se van a adoptar, o si voy a usar, o qué parámetros va a tener que tener algo, pero sí tengo que tener una idea mínima de cómo quiero que eso sea modelado, qué me sirve y qué no para cumplir con mi objetivo. Estamos hablando en estos casos cuando tercerizamos en la ejecución del modelo, por ejemplo, ¿no? Incluso si lo voy a hacer internamente, si tengo un equipo, yo soy el propietario y tengo un equipo que lo va a hacer internamente, también tenemos que saber cómo queremos que se modele eso. Y además, cuando se terceriza la ejecución del modelo BIM, es muy importante saber que el propietario es el dueño del modelo, porque el proyecto lo está haciendo el propietario, el desarrollador o la empresa constructora o quien encargue el modelo es el dueño del modelo. Entonces, si contratamos un estudio externo, tenemos un asesor BIM en el proyecto, una consultora, un asesor BIM, sí o sí, siempre el entregable tiene que ser el modelo. Pueden ser láminas de documentación, si vamos a hacer documentación, pueden ser 3D de interferencias, si vamos a usar Navis, pero es fundamental que el entregable final sea el modelo, o los modelos, ¿no? Porque muchas veces podemos tener varios modelos. Después, otra cosa importante es priorizar modelos pequeños. Para esto, los links, que suenan lo que eran las referencias externas en Revit, los links nos sirven para eso, para modelar chiquitito, para hacer modelos más chicos, y después linkearlos. En este caso, el tema de los worksets no trabaja tan bien, sobre todo cuando tenemos un edificio bastante grande, o cuando tenemos muchos participantes en un mismo modelo, los worksets hacen un poco de agua. Entonces los links funcionan siempre, y además puedo linkear un montón de formatos. Siempre tengo la opción de exportar muchas cosas, muchas herramientas. Permiten exportar a DWG o DXF, y eso lo puedo importar. Entonces, siempre trabajar con links y con modelos pequeños. Hay una metodología para modelar que se llama por sistemas y niveles, que la verdad es que es de las más eficientes para proyectos de varios niveles y de varios sistemas. Después, algo muy importante es lo que hablábamos antes de no sobremodelar, de entender por eso es importante saber para qué voy a usar el modelo, porque así no voy a modelar cosas que no me interesan. Si yo quiero, no voy a modelar, o sea, los zócalos, por ejemplo, los zócalos no tiene sentido modelarlos. Si los quiero computar, los puedo computar de 1000 maneras diferentes que modelándolos. Salvo que esté haciendo un detalle constructivo, pero lo voy a terminar dibujando en 2D. Entonces, entender qué cosas son necesarias modelar y qué cosas no. Los estribos o las armaduras, hasta dónde tiene sentido modelar y hasta dónde no. Y en ese sentido hay que ser muy, muy cuidadoso con las familias que nos bajamos, sobre todo cuando bajamos familias de internet. Eso es un peligro, es como bajarse bloques de AutoCAD. Es muy, muy peligroso, y hay que ver siempre que nos bajemos una familia de internet, revisar los parámetros, ver qué parámetros tienen las familias, para ver que no tenga parámetros de más, porque muchas veces tienen muchísimos parámetros que no nos sirven y pesan una barbaridad. Controlar mucho el peso de los archivos, porque la capacidad y la potencia del equipo que vamos a necesitar para mover un modelo muy pesado, tiene que ver con las cosas que le ponemos. Y siempre pesa menos el dato que la parte gráfica. Entonces siempre es preferible LOI a LOD. LOI es Level of Information, que es la cantidad de parámetros que podemos tener en un elemento, y LOD es Level of Development o Level of Detail, que es el nivel de detalle con el que está modelado, con el nivel gráfico, ¿no? Entonces, pesa mucho menos las palabras, por decirlo de alguna manera, que la geometría. Entonces, siempre es preferible, por eso muchas veces, yo creo que en el 90% de los casos, conviene modelar con familias genéricas, y después, a medida que va evolucionando el proyecto, cargar parámetros con texto,
o con desplegables y eso, pero no modelar. Para mí modelar muros compuestos es uno de los grandes errores que hemos cometido durante muchos años. Y bueno, esto tiene un poco que ver, que es como modelar cómo se construye. Porque modelar cómo se construye me va a permitir computar de manera más precisa y llevar un 4D también de manera mucho más fácil, que para eso es mucho más adecuado un modelo que para hacer documentación. Y algo muy importante, que ya lo mencioné, es que el CAD no desaparece. Hay una etapa y una forma de utilizar el CAD, que se llama BIM para CAD, que permite adaptar el CAD para relacionarlo con Revit o con BIM de diferentes maneras, y no tiene por qué desaparecer. Esto quiere decir que no le tengo que pedir a mis asesores que modelen, o que aprendan Revit, o que tengo que buscar sí o sí asesores que modelen. No, puedo seguir trabajando con el mismo electricista que trabajé durante 30 años, que modela todo en un solo layer, porque ese CAD lo voy a relacionar con mi modelo, y sí, voy a tener que modelar algo, y sí, seguramente voy a tener que remodelar. Pero con familias genéricas, con familias que no pesen, o sea, siempre entendiendo cuál es la utilidad que voy a necesitar darle a ese modelo, y cómo adaptar al CAD, que el CAD siga existiendo. Por ejemplo, estamos trabajando en este momento en una urbanización, entonces toda la parte de pavimentos, todo lo que es software de ingeniería civil, el Civil 3D es como AutoCAD. De hecho es formato de WG o de XF. Entonces tienen con parámetros, porque es paramétrico y es BIM, o sea, Civil 3D es BIM, pero sirve para hacer toda la parte de eso no lo vamos a cambiar, eso lo tenemos que integrar a nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, en la urbanización, la parte del equipo, el equipo que está haciendo toda la parte de pavimentos, como la hace en Civil, la exporta de XF, nosotros la levantamos en CAD, y toda la parte de la documentación ejecutiva de implantación de la urbanización la tenemos en CAD, porque la verdad es que solamente en planta, los cortes son muy esquemáticos de la parte de la vereda o de la parte del pavimento, que lo hace el equipo de pavimentos. Entonces, no vamos a hacer la implantación en BIM. La implantación en BIM no la hacemos, porque lo tenemos simplemente así. Sí tenemos las viviendas que van a ir agrupadas de la manera que van a ir agrupadas, sí lo tenemos modelado, y las tenemos modeladas de manera muy eficiente, pero la implantación va a ser en CAD, y la documentación ejecutiva va a ser en CAD, porque al fin y al cabo es una planta con manzanitas y esquemita de dónde va a ir ubicada la vivienda. O sea, ¿para qué voy a hacer un modelo de eso? Entonces el CAD lo vamos a seguir usando, no hay que desterrar el CAD, se puede trabajar de manera colaborativa con CAD. Y cuando trabajamos dentro de nuestro entorno común de datos, hay algunas premisas que hay que tener en cuenta también para gestionar nuestros archivos. Como les dije antes, el protagonista es el proyecto, no es el organigrama. Entonces, muchas veces sucede que llegamos a una organización y las carpetas, por ahí tienen un servidor, pero las carpetas están organizadas por área. Y la verdad es que, salvo la administración central o la alta dirección, que va a tener algunos archivos que van a tomar datos y van a tener información general de todos y global de todos los proyectos, después los protagonistas son los proyectos. Entonces, todos tenemos que trabajar adentro de carpetas del proyecto. Y adentro de las carpetas de los proyectos, ahí sí podemos tener, si necesitamos alimentar nuestro ego, una carpeta por área. O por área, no por persona, nunca. Pero siempre lo mejor es que las carpetas estén administradas, estén gestionadas o nombradas por proyecto. Después tenemos que gestionar quién tiene acceso a qué.
porque si yo soy, no sé, si yo presupuesto y computo, y la verdad es que no está bueno o no necesito entrar a la carpeta de ventas o de desarrollo. Entonces, bueno, no voy a tener, va a haber alguien que va a decidir quién va a tener acceso a qué cosa. Pero sí todos tenemos que tener acceso a la carpeta de los proyectos. Y adentro de la carpeta del proyecto yo voy a tener, siempre es importante también definir un ID para cada proyecto. Adentro de esa carpeta de proyectos voy a tener diferentes carpetas, y acá es muy importante porque esto es algo que la ISO aportó muchísimo sobre esto, que son los paquetes de información por estado. Entonces, voy a pasar a la siguiente slide, después voy a volver. Pero esto que tenemos acá, de que el proyecto, la protagonista es el proyecto y no el organigrama y la información, cómo se intercambia, estas son las categorías de información que establece la ISO y que está bueno que lo tengamos incorporado y que lo tengamos en cuenta. Primero vamos a tener una instancia de trabajo en progreso. Entonces todo lo que es work in progress es donde cada uno de nosotros, de los integrantes del equipo, va a trabajar, va a hacer su trabajo diario. Hay archivos editables y de los formatos en los que cada uno desarrolla su trabajo. Y ahí tenemos acceso solamente los propietarios de esa generación de esos datos. Luego vamos a tener una instancia de compartir esa información con revisores o con participantes del equipo que van a poder aportar y que van a poder opinar sobre eso. Entonces ahí pasamos a la categoría de compartidos. Acá estos son documentos que pasaron una instancia acá, que ya alguien dijo, ok, acá se cerró, pasemos a esta instancia para compartirlo. Y luego, cuando todo esto vuelve a tener una autorización, pasamos a la carpeta de publicados. A mí me gusta llamarlos key docs, que además es más corto. Entonces acá estos son siempre archivos que no son editables. Acá no hay archivos editables. Y son los archivos que están a mano siempre cuando necesitamos cuestiones importantes del proyecto, cuestiones generales y demás. Es súper importante este flujo de información, es súper importante. Acá vamos a tener acceso todos, y vamos a tener acceso obviamente con los permisos por categoría y por lo que nos corresponda, pero vamos a estar todos acá, y estos van a ser, no sé, acá vamos a tener, por ejemplo, los permisos de un proyecto, vamos a tener el plan de trabajos que se vaya actualizando, van a estar los planos emitidos, los planos aptos para construcción, habrá una parte de contratos a la que no todos tendremos acceso, habrá una parte por ahí de estatus de venta del proyecto, siempre en PDF, en el 99% de los casos va a ser PDF, por ahí algún DWF puede haber acá. Nunca vamos a poder ver acá un archivo editable. Voy a volver antes. Acá. Pero es súper importante que la ISO 19650 aportó mucho con esto. Luego, tener en cuenta esto, de que la información está en un solo lugar. La información es una sola, está en un solo lugar. Salvo cuando mandamos o cuando compartimos algo a alguien, que se duplica. En general se duplica, pero con otro formato, entonces ahí lo ponemos en alguna parte. O si recibimos algo por alguna cuestión, en lugar de compartir, recibimos algo, bueno, va a ir guardado en una carpeta de intercambio como recibido de tanto. Pero siempre la información está en un solo lugar. Es la única forma, si tenemos un solo archivo, es la única forma en la que no nos vamos a equivocar y la que no vamos a agarrar un archivo viejo o un plano viejo para construir algo. Entonces tiene que estar siempre en un solo lugar, y recuerden el control de calidad con esto. Después otra cosa importante es que no se envía nada, se informa simplemente que se subió al lugar que corresponde. Como les decía antes, los archivos editables no se publican, solo se publican archivos no editables. Y hay que definir una matriz de roles y acceso a los reservorios de información de cada instancia. Entonces, básicamente, cuando no tenemos un CDE,
tenemos comunicaciones así entre todas las partes, bastante desordenadas, y cuando tenemos un CDE están todos los participantes en relación con este CDE, estamos hablando simplemente, ya les dije, esto puede ser desde lo más complejo a lo más simple. Lo más simple es un Google Drive, el Dropbox no permite trabajar tan ordenado, pero Google Drive ahora nos permite tener varios usuarios en la computadora, entonces está bueno para usarlos como una carpeta más en nuestra computadora, en algunos casos. Obviamente si tenemos un servidor y podemos dar acceso, es mucho mejor. Y bueno, ya para ir cerrando, para gestionar esta información, volvemos al tema de la comunicación, y esto de que cuando elegimos un medio de comunicación hay que respetarlo y hacerlo respetar. Entonces, si yo te mandé algo por mail, porque por alguna razón, ya sé que en el renglón de abajo dice evitar el mail, pero si por alguna razón yo tengo que mandar un mail, y para pedir una respuesta, bueno, esa respuesta me tiene que llegar por mail. No me puede mandar un WhatsApp a mí sola explicándome o respondiéndome algo que le mandé por correo. Entonces, si me llama por teléfono o me dice, che, ¿viste el correo que me mandaste? Bueno, la verdad es que, ¿por qué no te parece si hacemos así, así, y resolvemos algo ahí? Bueno, che, ¿no me mandás un mail con esto que hablamos? Así nos queda así, queda ordenadito. Eso es muy importante para que todo sea rastreable. Recuerden que lo que no se mide, no se mejora. Y esto de siempre preferir aplicaciones móviles y no algo que sea web, porque cuando trabajamos en proyectos de construcción, la gente está en la obra todo el tiempo, entonces está bueno que tengan conectividad permanentemente. Esto que yo les decía de gestionar las licencias, que a la obra no van archivos editables, solamente los proyectistas, obviamente, los asesores, ellos necesitan licencias, la oficina técnica necesita licencias, pero me arriesgaría a decir que ni siquiera la dirección de obra para aprobar los planos necesita licencias. Porque no debería. El intercambio hay un millón de herramientas para hacer intercambio, y en los intercambios de información o intercambios de revisión no tienen que ser en archivos editables. Para eso hay un millón de formas de hacerlo. Para mí la más eficiente, y no es un capricho, pero realmente la más eficiente es el Design Review o el Navisworks, que no necesitamos el Freedom, sino que necesitamos el Navisworks Manage para este caso. Pero es súper importante comunicarnos con herramientas no editables. Y esto que decía de usar las herramientas adecuadas para cada actividad, no hacer planillas en Word, usar formato el DWF, esto que les decía para medir, o sea, no, es tan simple como esto, de no hacer una planilla en Word. Entonces, si no voy a hacer una planilla en Word, no se me ocurre escribir una nota en Excel, ¿por qué voy a hacer un plan de trabajos en CAD? Porque los he visto. Entonces, ¿por qué voy a hacer un plan de trabajos en Paint o en Miro? Que también los he visto. O sea, para eso está Project, para eso está hasta Excel, diría. Pero hay que tratar de usar las herramientas adecuadas para cada actividad. Y después algo muy importante, que es algo bastante nuevo aplicado a la construcción, es las Planner System, que es la forma colaborativa de trabajar en obra. Es involucrar todo lo que veníamos hablando de cómo gestionar a los equipos, es eso aplicado a la obra, es involucrar a los responsables de las tareas, es tener un plan de trabajos como guía, es planificar por periodos cortos. El Last Planner System tiene que ver con lo que se debería hacer, con lo que se puede hacer y con lo que se va a hacer y con lo que se hizo. Entonces es todo el tiempo trabajar con esas 4 cuestiones presentes en la obra. Y respetar obviamente las reuniones de coordinación semanales, que son fundamentales. No existe una obra que no tenga reuniones de coordinación, y es muy importante tener a alguien que cumpla el rol, que puede ser el jefe de obra, muchas veces no, alguien que cumpla el rol de conducir esas reuniones de obra, de coordinación de obra. Muchas veces no hace falta ni que sea técnico. O sea, hay chicos que llevan muy bien las reuniones de gestión de proyectos
para tratar los temas que se necesitan y ser muy, muy, muy rigurosos con los temas para tratar, porque en la obra no tenemos tiempo para perder, entonces esas reuniones tienen que ser muy ágiles. Y bueno, dentro de las metodologías de trabajo, esto es como el ejercicio diario que está bueno que tengamos, es esto de que decía antes de comunicar siempre todo a todos, porque justamente trabajar en equipo es involucrar a todas las partes y respetar el trabajo de los demás. O sea, cuando hay muchos involucrados en los proyectos complejos, tienen que estar todos al tanto de lo que está sucediendo. Y después algo que sirve mucho, esto es algo personal, pero que sirve muchísimo, es elaborar mapas mentales, esquemas, diagramas, matrices. Hay cosas que son súper importantes tenerlas gráficamente, porque además los arquitectos somos todos muy, muy gráficos, entonces hacer siempre diagramas de flujo, todas esas cosas nos van a ayudar a gestionar el día a día. Hacer, no sé, un diagrama de contratación, una matriz de roles, la matriz de riesgos, que también se usa mucho. O sea, todo el tiempo hacer esquemitas de quiénes van a ser los actores, cómo van a estar relacionados unos con otros, a quién tiene que tener un contrato con quién. Esas cuestiones son súper importantes y ayudan a gestionar el proyecto. Y después también revisar lo que veníamos hablando, revisar continuamente lo que se está haciendo. A mí me ha pasado de establecer un orden de carpetas, por ejemplo, de trabajo, y a la semana darnos cuenta de que no nos servía y tener que cambiarla. Entonces, bueno, la vamos modificando, ir teniendo sus plantillas de trabajo, que también hay que ir actualizando las plantillas de trabajo, y tener en cuenta también de que lo que no se mide no se mejora. Tratar de medir siempre todo lo que se pueda, registrar el trabajo, siempre tener un listado de prioridades, siempre tener la listita de las cosas que necesitamos hacer en la semana, o nuestra guía de trabajo de todos los días, y hacer reportes de lo que fuimos haciendo aunque nadie nos lo pida, porque en algún momento siempre algún problema va a haber, algo que no se hizo, o alguna cuestión que apareció y nosotros sabemos que lo habíamos dicho, o que esto. Entonces es muy importante registrar lo que hicimos y cada tanto hacer un resumen, esto que digo de parar la pelota, bueno, cuando, no sé, cuando está todo el mundo certificando, bueno, si nosotros no tenemos que no estamos involucrados en la certificación, nos tomamos el trabajo de hacer nuestro informe periódico y siempre, como yo digo, siempre tratando de tener la ley del menor esfuerzo, que es sistematizar todas las tareas lo más posible. Entonces por ahí tenemos una planilla dinámica que se va actualizando sola, y lo único que tengo que poner es la tarea que hice, pero siempre es muy importante tener registro de todo lo que vamos haciendo. Y bueno, como conclusión, son 3 palabras que no tienen nada que ver con el trabajo colaborativo y con todo lo que estuvimos trabajando, con todo lo que estuvimos mencionando, pero la capacitación constante, la persistencia y persevera y triunfarás, y de no abandonar, y esta cosa de transmitir el mensaje siempre. Por eso pongo evangelización, porque es transmitir el mensaje. Es casi una religión esto, pero el trabajo colaborativo nos va a llevar seguro a tener proyectos eficientes. No solamente de construcción, me ha pasado con otro tipo de proyectos que no eran de obra a obra, sino con proyectos más intangibles. Y con estas 3 cuestiones de ser ordenados, de sistematizar tareas, de capacitarnos, de buscar formas más ágiles de trabajo, tenemos el éxito asegurado. Bueno, así que bueno, muchas gracias, hasta acá llegamos. Les agradezco haberme acompañado, y no sé si no tienen ninguna consulta, bueno, terminamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Buenísima tu charla, nos diste muchas herramientas y muchos conceptos para trabajar en el entorno BIM y más allá del BIM también. Así que muchas gracias por darnos tu tiempo y tu saber y compartirlo con todos los participantes. Esta charla va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, les dejamos el link en el chat. Aproximadamente dentro de un mes ya va a estar
disponible y los esperamos en las próximas charlas que hagamos dentro de la Facultad de Diseño y Publicación. Gracias, Pau, te libero. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego.